Göbekli Tepe es considerado el complejo de monumentos o santuarios más antiguo del mundo. Lo curioso es que cuando se dató, revolucionó la cronología de la historia humana. Hasta no hace mucho se pensaba que hacia alrededor de 9000 años antes de Cristo, los seres humanos deambulaban por el mundo en pequeños grupos de cavernícolas, incapaces de tener el conocimiento en ingeniería, matemáticas, arquitectura y la fuerza laboral necesaria para poder concebir estructuras tan arduas y complejas como las de estas ruinas arqueológicas prehistóricas. Hoy veremos el misterio de 9000 años antes de Cristo de Göbekli Tepe. En octubre de 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt emprendió una misión de reconocimiento en el sur de Turquía. Schmidt había leído un informe de un arqueólogo de la Universidad de Chicago que en la década del 60 descubrió un montículo con restos arqueológicos en los alrededores de una aldea cercana a Urfa. En su opinión, el lugar no tenía gran interés y solo destacó la presencia de algún cementerio medieval y varios artefactos de sílex, pero Schmidt tuvo una corazonada y quiso comprobarlo personalmente. El arqueólogo y su equipo empezaron a buscar, al principio sin éxito, y dice: "Nos detuvimos sin ver rastro arqueológico alguno, solo las huellas de los rebaños de cabras y ovejas. Al fin, a 14 kilómetros, localizaron un montículo que los lugareños llamaban Göbekli Tepe, que significa colina panzuda. Schmidt se dio cuenta enseguida de que el montículo no era natural, sino resultado de la actividad humana. En su superficie hallaron fragmentos dispersos de piedra caliza y gran cantidad de astillas de sílex. En cuestión de minutos se hizo evidente la importancia del descubrimiento. Los arqueólogos pronto tropezaron con fragmentos de grandes bloques tallados e identificaron asimismo restos de escultura. Las excavaciones comenzaron al año siguiente y sacaron a la luz unas impresionantes y enormes construcciones megalíticas. Al menos 20 círculos de pilares de piedra caliza en forma de T, con una enorme antigüedad, que se sitúa en torno al 9000 a.C., es decir, en pleno neolítico. Todas las conclusiones acerca de este yacimiento han de ser consideradas preliminares, ya que solamente se ha excavado un 5% de su área total. El sitio arqueológico es tan inmenso que Schmidt cree que la excavación puede continuar durante otros 50 años, ya que apenas ha arañado la superficie. Se estima que el lugar pudo llegar a ser ocupado hacia el 11.000 a.C. Estas estructuras no solo se anticiparían a la invención de la cerámica, la metalurgia, la escritura o la rueda, sino que fueron levantadas antes de la denominada Revolución Neolítica. Los arqueólogos estiman que fueron necesarias más de 500 personas para poder extraer estas columnas de entre 10 y 20 y hasta 50 toneladas de las canteras y moverlas entre 100 y 500 metros hasta el yacimiento. Göbekli Tepe es visto como un descubrimiento arqueológico de gran importancia, a partir del cual cambia profundamente nuestra comprensión acerca de esta etapa crucial en el desarrollo de las sociedades humanas. ¿Cómo es posible que el desarrollo de complejos monumentales tan enormes haya estado en capacidad de cazadores y recolectores de la prehistoria? Se supone que el complejo estaba dedicado a prácticas chamánicas, religiosas, y se cree que las columnas en forma de T representarían a criaturas místicas, quizás ancestros. En el complejo se pueden encontrar representaciones de animales y otras imágenes que no proporcionan indicación alguna de violencia organizada. No hay representaciones de cacerías o de animales heridos, y los relieves de los pilares ignoran especies como el ciervo, de las cuales subsiste mayoritariamente la sociedad, en favor de criaturas temibles como leones, serpientes, arañas o escorpiones. En 2011, el profesor E.B. Beining de la Universidad de Toronto planteó, tras un extenso trabajo,
algo radicalmente distinto, que los edificios pudieran ser no templos, sino un complejo de viviendas que incluyeran algún tipo de referencia ceremonial. Como dato curioso, se habrían encontrado cráneos que habrían sufrido modificaciones con intenciones rituales, una práctica que fue muy común en muchas sociedades de la antigüedad en todo el mundo. Estos presentarían tanto incisiones como perforaciones y marcas de cortes, y han sido hallados en el interior de 3 zanjas diferentes de Göbekli Tepe. Sus edades rondarían entre los 20 y los 50 años, ya que se trata de fragmentos de cráneos adultos bastante bien conservados. Un detalle que nos llama poderosamente la atención son los restos de ocre en algunos de estos fragmentos. Nos lleva a pensar en la utilización del ocre nuevamente como testigo de rituales relacionados con la muerte en la prehistoria. Se ha podido demostrar que este lugar ha sido habitado durante muchos siglos y que posteriormente fue cubierto por sus propios constructores. Muchas son las preguntas e incógnitas que rodean al templo de Göbekli Tepe, sobre todo cuando todavía faltan por excavar al menos 15 estructuras más que permanecen enterradas. Pero una pregunta sobresale ante las demás. ¿Por qué esos pobladores decidieron tapar con sus propias manos todo aquel recinto? ¿Qué sucedió? ¿Se vieron obligados a esconderlo? ¿Hubo una amenaza? ¿Un cambio en el orden social y religioso les obligó a enterrar esas antiguas creencias? Y una interrogante más. ¿Quiénes fueron los constructores de Göbekli Tepe? ¿Acaso cavernícolas mejor organizados de lo que se creía hasta ahora, como especulan los arqueólogos? ¿O acaso los orígenes de la civilización son mucho más antiguos de lo que se creía hasta ahora?